Hola, mi nombre es Manfred Víquez y hoy vamos a hablar de las cuentas internacionales. ¿Te has preguntado cuál es la relación de una economía emergente con el resto del mundo? Bueno, las cuentas internacionales te pueden dar esa información. ¿Sabes cómo? Para una economía pequeña y muy abierta a las transacciones reales y financieras, como es el caso de Costa Rica, es de especial importancia que sepamos medir cuál es ese vínculo que tenemos con el resto del mundo. Nos interesa la estabilidad, pero ¿estabilidad de qué tipo? Estabilidad interna y externa. ¿Y eso qué significa? Significa estabilidad interna, que tenemos precios estables, tenemos un crecimiento sostenido y razonable del producto que satisface las necesidades de la población. Y por el otro lado tenemos la estabilidad externa. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a que las transacciones que tenemos entre la economía y el resto del mundo transiten en forma fluida y que la relación de precios que tenemos entre nosotros con el resto del mundo, que es nuestro tipo de cambio, muestre estabilidad. Estudiar los elementos que involucran la estabilidad es de suma importancia, porque al final de cuentas, sobre esa base vamos a tomar decisiones de política económica. No solo los señores que hacen política económica, sino usted y yo, agentes económicos. Para analizar la estabilidad externa, el indicador por excelencia son las cuentas internacionales. ¿De qué se tratan las cuentas internacionales? ¿Qué elementos la componen? Muy fácil. Tradicionalmente hemos oído hablar de la balanza de pagos, que registra las transacciones entre una economía y el resto del mundo, pero la parte que pocas personas han oído es hablar de la posición de inversión internacional. Y se preguntarán ustedes, ¿y esto qué es? Es un complemento importantísimo de las cuentas internacionales en donde analizamos ya no solo los flujos, sino los stocks. ¿Y por qué es importante analizar los stocks? Porque con ellos podemos detectar las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos en nuestro vínculo con el resto del mundo. No solamente balanza de pagos y posición de inversión internacional, sino que también hay otra serie de conjuntos estadísticos que recogen información sobre elementos que nos afectan, cambios en precios, valoraciones, tipos de cambio, que pueden alterar la relación que tiene este país con el resto del mundo. Esto genera dos tipos de flujos: flujos saliendo y flujos entrando. Estos flujos, denominados débitos o créditos, según corresponda, son los que alimentan las posiciones antes mencionadas. Recapitulando, tenemos la balanza de pagos. Dijimos que esta consiste de las transacciones, créditos y débitos con el resto del mundo. Estos se acumulan para formar stocks, que son los que se registran en la posición de inversión internacional. Finalmente, ¿esas posiciones cambian solo por efecto de esos flujos? No. Hay cosas como las valoraciones, los precios, los tipos de cambio que también afectan esas posiciones. La balanza de pagos registra transacciones, como habíamos visto antes, los créditos y débitos de mi relación con el resto del mundo. Pero esos flujos retroalimentan las posiciones o saldos que tenemos con el resto del mundo. Vamos a hablar más adelante qué tipo de transacciones vamos a tener en cuenta. La parte real de la balanza de pagos registra esas transacciones que tienen lugar entre la economía y el resto del mundo, que comprenden básicamente, y es muy intuitivo, flujos de bienes, de servicios, de remuneración a los factores productivos y algunas donaciones que no tienen contrapartida. Por otro lado, la cuenta de capital lo que alimenta es el stock de capital de una economía en su vínculo con el resto del mundo. Vamos a entrar más en detalle sobre esto. Tenemos el último componente de la balanza de pagos. ¿Cuál es este? Reservas internacionales de Banco Central. Pero por favor,
¿Qué son las reservas de Banco Central? Son los activos bajo propiedad y control de la autoridad monetaria. Pero no solo eso, es que finalmente en ese reglón, en el último reglón de la balanza de pagos, es donde se resume todo el vínculo real que hay entre la economía y el resto del mundo, y también todas sus contrapartes financieras. Así que podemos ver en la línea de reservas el resumen de todas las vinculaciones que una economía tiene con no residentes. Les hablé de la posición de inversión internacional. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver cómo se vinculan los flujos y las transacciones. Tenemos posiciones al inicio. ¿Cuánto tengo yo? ¿Ok? Luego las transacciones, las que dijimos que provenían de la balanza de pagos, esas transacciones alimentan las posiciones, así como las otras variaciones, esos cambios en precios, esos cambios en tipo de cambio, esos cambios en volumen. La suma de todas esas cosas nos da una posición al final. ¿Cuánto tengo yo al final? ¿Cuánto debo yo finalmente? ¿Y qué utilidad tiene el estado integrado de la posición de inversión internacional? Poca gente ha oído hablar de él, pero es importante que sepamos por qué es útil. Precisamente para poder analizar situaciones como sostenibilidad de la balanza de pagos, vulnerabilidad de la balanza de pagos, para poder entender cómo se comportan los distintos sectores de la economía en su vínculo con el resto del mundo, para ver qué pasa con los precios que afectan a la economía costarricense, tasas de interés internacional, tipos de cambio, precios de los commodities, etc. Finalmente, tenemos que ver la estructura de los vencimientos. Esa situación de calce de monedas, situación del vencimiento y la deuda residual, es importante de analizar para saber qué vulnerabilidad o qué presiones enfrenta la economía en el corto plazo y en plazos más largos. Y la pregunta que nos interesa, ¿por qué analizar la balanza de pagos? ¿De qué utilidad es esto? Bueno, muy sencillo. La balanza de pagos es importante porque permite diagnosticar la situación de una economía con respecto a todos aquellos países con los que intercambia bienes y recursos financieros. Pero además le permite internamente a quienes hacen política económica diagnosticar la condición de la economía. Nos permite coordinar políticas, nos permite coordinar análisis de múltiples sectores, pues todos se vinculan al resto del mundo, especialmente en una economía pequeña y abierta como la nuestra. Permite también que sepamos cuáles son las ganancias que derivamos de ese vínculo que tenemos con el resto del mundo, porque nadie se vincula con el resto del mundo y se expone a la economía internacional si no va a obtener un provecho de eso. Ahora vamos a la parte formal. Por definición, ¿qué es la balanza de pagos? Bueno, el Fondo Monetario nos da una respuesta muy concreta. La balanza de pagos es una estadística macroeconómica que resume las transacciones de todo tipo, reales y financieras, que tienen lugar entre la economía y el resto del mundo. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que rigen el proceso de la compilación de las cuentas internacionales? Bueno, el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del FMI, sexta edición, nos deja bien claros cuáles son esos elementos conceptuales. Número 1, la residencia. Las transacciones que se registran en la balanza de pagos son las que tienen lugar entre un residente y un no residente. Ahondaremos en este concepto. ¿Cuál es el otro criterio relevante en este análisis? La definición misma de transacción económica. No todo lo que ocurre califica como una transacción. Finalmente, para poder compilar la balanza de pagos, necesitamos expresar todas esas transacciones en una única unidad de cuenta. Para el caso de las economías en vías de desarrollo como nosotros, típicamente esa unidad de cuenta es el dólar de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante distinguir también qué cosa es un flujo de una
transacción. Es muy importante también que definamos una periodicidad. La convención a nivel internacional dice que las balanzas de pagos son anuales, pero necesitamos que quienes hacen política económica tengan información más oportuna. Para ello tenemos balanzas de pagos trimestrales. Finalmente, vamos a ver que la balanza de pagos no es sino otro arreglo contable y que por lo tanto debe respetar reglas contables. En la balanza de pagos, el primer concepto que debemos tener absolutamente claro, de otra manera no podemos hacer una buena balanza de pagos, es la definición misma de territorio económico. ¿Qué es el territorio económico? Es toda esta tierra, el espacio aéreo, la plataforma continental y toda otra tierra que le pertenezca y esté jurídicamente bajo el control de una economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente el territorio típicamente conocido, una embajada costarricense en Washington forma parte del territorio económico de Costa Rica, viceversa. La embajada de los Estados Unidos en Costa Rica no es parte de nuestro territorio económico. El segundo concepto, y quizás el más importante para definir cuando una transacción va o no en la balanza de pagos, es residencia. ¿Quién es un residente de la economía? Es aquella unidad institucional que tiene su centro de interés económico en el territorio económico que habíamos definido previamente. A este concepto de residencia debemos poner especial atención de casos especiales. Por ejemplo, los estudiantes. No importa cuánto tiempo una persona se encuentre estudiando en el resto del mundo, esa persona sigue siendo residente de su economía de origen. 2. Los pacientes o personas que viajan por tratamientos médicos, esos siguen siendo residentes de su economía de origen. ¿Quiénes más tenemos que analizar? Las tripulaciones de medios de transporte que pasan gran tiempo en alta mar, aún a pesar de eso, son residentes de la economía de la que provenían originalmente. El personal diplomático y militar, no crean que el embajador, porque vive aquí, es residente de Costa Rica. No, señor, el embajador representa a la economía de la cual proviene y por lo tanto es residente de esta economía. Personal de organismos internacionales, trabajadores fronterizos, como ocurre en muchas fronteras, en donde un trabajador va y viene entre ambos países para llevar a cabo su actividad productiva. Y finalmente los refugiados, esas personas que siguen vinculadas a su economía original, pero que por razones políticas o de otra índole han debido emigrar. ¿Recuerdan que dije que una unidad institucional tiene su centro de interés económico en un territorio económico? Bueno, ¿y qué es el centro de interés económico? El centro de interés económico es a cuál economía me encuentro yo vinculado, ya sea porque vivo ahí, ya sea porque a largo plazo trabajo en esa economía y porque es ahí donde tengo la mayor parte de mis vínculos económicos. En las cuentas internacionales siempre registramos transacciones económicas. ¿Qué son transacciones económicas? Es el intercambio de valores reales o financieros entre dos partes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Tenía una parte que es residente y la otra no residente para que vayan en las cuentas internacionales. ¿Qué tipos de transacciones registramos? Bueno, hay de varios tipos. Hay transacciones reales, transacciones de capital y transacciones en las que se intercambian activos y pasivos financieros. Ahora, para que podamos hacer un registro uniforme de todas estas transacciones, debemos imputarla dentro de nuestras estadísticas en una única unidad de cuenta común. Para todas las economías latinoamericanas, típicamente esa unidad es el dólar de los Estados Unidos. Dijimos que en las cuentas internacionales registramos tanto flujos como saldos. Vamos a hacer una analogía para entender estos conceptos. Saldo. ¿Cuánto dinero tengo en este momento en mi cuenta de banco? Señor, ese es su saldo. Pero ¿cuánto me va a pagar mi empleador mañana? Ese es un flujo. Se darán cuenta que ese salario que yo voy a recibir, ese flujo, alimenta mi saldo, o sea, mi disponibilidad en la cuenta corriente bancaria.
Estos flujos, que como dijimos alimentan los saldos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser transacciones y por lo tanto se registran en la balanza de pagos, o pueden ser otros flujos como cambios en precios, cambios en valor de los activos y pasivos. Dijimos que los flujos alimentan esos saldos o stocks. Esos flujos pueden ser de dos tipos. Si son transaccionales, algo que se acordó entre el residente y el no residente, esa transacción debe ser registrada en la balanza de pagos. Pero también hay otros flujos como cambios en precio, cambios en valor y otras variaciones que solamente alimentan los stocks en el estado integrado de la posición de inversión internacional. Pongamos un pequeño ejemplo. Supongan que yo tengo una deuda. Esa deuda, por ejemplo, en 3,000 unidades monetarias, sea cual sea la moneda, pero básicamente dólares, es un saldo que yo registro en la posición de inversión internacional. Ahora sí, ¿cuáles son los potenciales flujos transaccionales que alimentan ese stock? Bueno, puede ser un desembolso, o sea, que mi endeudamiento se incrementa, o puede ser que yo voy y amortizo parte de esa deuda, en cuyo caso eso disminuye mi endeudamiento. Ambas, el desembolso y la amortización, son transacciones y se registran en la balanza de pagos. Recapitulemos. Posición inicial, mi deuda. Los desembolsos menos las amortizaciones, que son transacciones y van en la balanza de pagos. Eso me da un nuevo stock de deuda, mi nuevo resultado de endeudamiento que va en la posición de inversión internacional. El otro concepto importante que debemos analizar es periodicidad. Pensemos en qué es pertinente. Típicamente, para todos los efectos de análisis económico de largo plazo, siempre hablamos de las variables en términos anuales. Pero quienes hacen política económica, no señor, a ellos les urge saber en el corto plazo qué está pasando. Y por eso hemos creado indicadores de periodicidad trimestral. El último concepto, el que debemos analizar, es el registro contable por partida doble. Recordemos que la balanza de pagos se rige por reglas contables. Veamos uno por uno el tipo de registros. Primero tenemos las transacciones reales. Igualmente tiene créditos y débitos. ¿Qué va al crédito? Al crédito van las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios, la remuneración que reciben los factores productivos de esta economía cuando están produciendo en el resto del mundo y las donaciones que esta economía recibe. Por otro lado, ¿qué cosas van al débito en la parte real de la balanza de pagos? Las importaciones de bienes o de servicios, la remuneración al capital que nos prestó el resto del mundo y alguna donación que nosotros también hacemos al resto del mundo. Vamos ahora a hablar de la cuenta de capital. ¿Qué cosas van en el crédito? ¿Qué cosas van en el débito? En el crédito pueden ir las adquisiciones de cosas que no son bienes productivos ni activos financieros, sino, por ejemplo, cosas como derechos de marca, licencias. También en el lado del crédito, en esta cuenta, vamos a registrar donaciones de alta valía. Por ejemplo, un bien de capital. ¿Qué puede ser un bien de capital? Bueno, podemos pensar en un ejemplo. El gobierno de China donándonos un estadio. Ese iría al crédito. En el débito, ¿qué registramos? En el débito registramos donaciones de capital, si es que las hiciéramos, y registramos cuando tenemos que adquirir un activo no financiero no producido, como por ejemplo una licencia. Quiero ser claro en esto. Usar una licencia es un servicio. Ser ahora el dueño de ese nombre o de esa licencia, eso es un bien de capital. Para la parte financiera vamos a hablar de dos tipos de registros. Tenemos
La adquisición neta de activos, hemos dicho que a eso nos vamos a referir con aumentos o disminuciones de esas acreencias que tenemos frente al resto del mundo. Y en los pasivos netos incurridos, lo que vamos a registrar son los incrementos o reducciones de nuestras obligaciones financieras con el resto del mundo. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso de la inversión directa, cuando la economía costarricense tiene activos por inversión directa en el resto del mundo, voy a ponerles un ejemplo, la cervecería adquiere una cervecería en Miami, esa adquisición tiene un registro con signo más en la cuenta financiera en el capítulo de inversiones. Dentro de los pasivos, o pasivos netos incurridos, como se llama cuando se registran en la cuenta financiera, quizás el más importante para las economías en vías de desarrollo es precisamente el pasivo por concepto de inversión directa. ¿A qué nos referimos con eso? Es aquellas empresas multinacionales e inversionistas extranjeros que vienen a la economía local y inician una actividad económica en este territorio económico. A esos pasivos vamos a ponerles un aumento, pero cuando alguna de estas empresas, por la razón que tuvieran, debe retirarse, esa partida de la empresa la vamos a registrar como una disminución en el pasivo incurrido. Se preguntarán ustedes si la balanza de pagos resume las transacciones entre una economía y el resto del mundo. ¿Cómo hacen los muchachos del Banco Central para construir ese indicador? Bueno, recurrimos a una serie de fuentes. Algunas son fuentes administrativas, los registros aduaneros, los estados financieros del sistema financiero, como los bancos, fondos de inversión, fondos de pensión, puestos de bolsa, los estados financieros de instituciones públicas que por ley deben ser provistos, pero eso recoge la totalidad de la información que requerimos para elaborar la balanza de pagos. No. También requerimos de llevar a cabo encuestas al sector privado no financiero con el fin de recabar las transacciones que son de un volumen muy grande y muy importantes en todas las economías a través de esos mecanismos. Y luego finalmente recurrimos a fuentes de información externa. Resulta ser que como la balanza de pagos registra las transacciones entre una economía y el resto del mundo, podemos preguntarle al resto del mundo qué conocen ellos como transacciones que tuvieron lugar con nosotros. A esa técnica que llamamos estadísticas espejo es una fuente más que incorporamos en el proceso de compilación de las cuentas internacionales. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de pagos? La balanza de pagos básicamente tiene 4 componentes principales. Dijimos que la cuenta corriente, que era la que registraba la parte real de la economía, la cuenta de capital, que registraba las transacciones de capital, la cuenta financiera, que registraba la adquisición neta de activos o la incurrencia en pasivos, y finalmente las reservas del Banco Central, de las cuales me voy a referir más adelante. Cuenta corriente. Brevemente habíamos mencionado que registra las transacciones reales. ¿Transacciones reales de qué? Bueno, las transacciones reales se refieren a esa parte de la economía en donde registramos cosas que efectivamente existen. Bienes, servicios, recursos productivos, donaciones. Son cosas que existen en la realidad. Pero esas transacciones tienen como contrapartida un flujo financiero, dinero, activos financieros distintos de dinero, inversiones, títulos valores, etc. ¿Recuerdan que había mencionado a la cuenta de capital? Creo que ya en eso habíamos sido claros. Son bienes de alta valía que no forman parte de la cuenta corriente. Muy bien, ahora que terminamos de registrar todas las transacciones reales,
los flujos de capital de alta valía y todas las transacciones financieras. Ustedes me preguntarán, ¿lograron capturar todas las transacciones realmente? Posiblemente no. Casi con seguridad, no. Y entonces hay una partida que tristemente es una partida equilibradora porque la balanza, como su nombre lo dice, siempre está balanceada. Esa partida equilibradora son errores y omisiones. ¿Qué significa esto? Significa que ya sea por valoración, por cobertura, por momento de registro, hay cosas que se registraron en la balanza de pagos a valores incorrectos, en momento incorrecto, o que no logramos capturar. Señores, ¿qué creen ustedes que no capturamos en la balanza de pagos? No lo voy a decir yo, pero ustedes fácilmente lo pueden imaginar. Eso, muy tristemente, alimenta nuestra cuenta de errores y omisiones, que es una partida equilibradora entre todos los créditos y débitos en la balanza de pagos. Y ahora sí, llegamos a la última línea de la balanza de pagos. La variación en los activos de reserva, que como dije, son propiedad y están bajo control de la autoridad monetaria. Los activos de reserva resumen y reflejan de forma muy inmediata todas las transacciones reales de capital y financieras que tuvieron lugar entre la economía y el resto del mundo. Por lo tanto, es la partida que refleja todo lo demás ocurrido en la balanza de pagos. Los activos de reserva son siempre el primer dato que conocemos, mientras que para conocer el resto de la balanza de pagos debemos recurrir a aquellas fuentes de información que les había descrito previamente y que toman un tiempo en recabarse. Quiero cerrar con esto diciendo que aquí tenemos toda la base conceptual sobre cómo se calculan las cuentas internacionales. Siga en contacto con nosotros y le vamos a explicar cómo utilizar las estadísticas que vamos a generar en la balanza de pagos. Hola, te saluda el profe Alan, espero que este video te haya servido. Recuerda suscribirte al canal en YouTube, todo pegado, el profe Alan. Y búscame en Facebook como el profe Alan, déjanos un comentario, escribirnos un mensaje. Si quieres que hablemos sobre algún tema particular, solo escribimos y grabamos el video. Espero que este video te haya servido. Compartirlo con tus compañeros. ¡Chao!